El Salmo 19 contiene una de las más hermosas expresiones de la Biblia acerca de ella, o sea, de la palabra de Dios. En el Salmo 19 leemos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Estos 4 versículos del Salmo 19 describen las maravillas de la palabra de Dios. El salmista dice que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es fiel, es recta, que la palabra de Dios es limpia, que los juicios de Dios, o sea, los mandatos de Dios son verdad. Y entonces señala que esa palabra alumbra los ojos, que esa palabra alegra el corazón, que esa palabra hace sabio al sencillo, esa palabra convierte el alma, esa palabra es más dulce, dice el escritor, que la miel. O sea, estos versículos son una exaltación de Dios y de su palabra. El Salmo 19, en sentido general, es una exaltación de lo que Dios hace, de cómo Dios se muestra. Al principio, en este salmo, los primeros versículos hablan de cómo los cielos, o sea, el firmamento, el universo, cuentan, dice el salmista, la gloria de Dios. Pero luego él pasa a señalar cómo esa gloria de Dios, esa grandeza de Dios, esa magnificente presencia de Dios se muestra en la palabra de Dios, que aquí llama con distintos nombres: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová. Todos esos son sinónimos para hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y efectivamente, mis hermanos, esto es cierto. Todavía más, hay otro salmo, que es el Salmo 119, que también habla de lo mismo, solo que este salmo, el 119, es el salmo más largo, el capítulo de hecho más largo de la Biblia. Así que habría que leerlo sección por sección, porque está hecho en forma de un acróstico basado en las palabras del alfabeto hebreo. Pero también ese salmo, el Salmo 119, habla, y es el subtítulo que tenemos en nuestras Biblias, de las excelencias de la palabra de Dios. Bueno, el tiempo nos faltaría para hablar de toda la hermosura de la palabra de Dios, de toda la grandeza de la palabra de Dios, de todo el poder de la palabra de Dios, de cómo Dios se revela en su palabra y nos pone en contacto con Él, nos pone en contacto con Jesucristo, y cómo sus verdades llenan nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo para fortalecernos, animarnos, darnos paz, darnos gozo, darnos dirección. Como dice el pasaje, hacernos sabios. No estamos hablando aquí de una sabiduría académica, estamos hablando de esa sabiduría que consiste en la aplicación de la palabra de Dios, del consejo de Dios a la vida práctica. Ese es el hombre sabio, aquel que puede aplicar a su vida diaria, a su vida de cada día, los principios, las verdades de la palabra de Dios. Entonces, ante tanta belleza, tanta hermosura, ante tanto valor que contiene la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer con ella? Bueno, hay varias cosas que debemos hacer. En primer lugar, debemos escuchar la palabra de Dios cuando esta es predicada por los hombres que Dios ha escogido para la proclamación del mensaje. Así que la primera sugerencia que tengo para ustedes es que vaya a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios predicada, proclamada, enseñada. Esa es una cosa importante que por cierto la Biblia nos manda a hacer. Vaya a la iglesia, escuche la palabra de Dios predicada, pero no solamente la escuche en el mensaje dominical, sino que además usted debe también leer por sí mismo la palabra de Dios. Dios nos ha dado el gran privilegio en estas generaciones de tener acceso a la Biblia en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, sea cual fuere el lenguaje que usted habla mejor o entiende mejor, si el inglés o el español, en fin. Dios nos ha dado la bendición grande
de tener la Biblia en nuestra lengua, en nuestro idioma, para que podamos entenderla. Así que debemos de leerla todos los días. Pero escúcheme bien, no se trata de leer el mismo salmo cada día, sino de leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios, porque todo el consejo de Dios tiene cosas importantes que decirnos para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Así que no solamente escuche la palabra de Dios cuando es predicada, sino léala. Y otra cosa que debemos hacer con la palabra de Dios es memorizarla. Una cosa bien importante es esa, es poner la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, y la mejor manera de hacerlo es escoger versículos de la Biblia, textos de la Biblia, suficientemente breves para nosotros, según nuestra situación o capacidad, como para memorizarlas. Porque de esa manera, cuando usted esté solo, cuando usted vaya para el camino, cuando usted esté en algún lado, de alguna manera pueda la palabra de Dios volver a su mente, a su corazón. En alguna situación que usted se encuentre, usted no tendrá una Biblia en la mano, pero si usted memoriza la palabra de Dios, esa palabra el Espíritu Santo la va a utilizar para traerla a su conciencia, y de esa manera usted podrá reflexionar en la palabra de Dios. Y esa es la otra: léala, memorícela, medítela, o sea, piense en ella, piense en la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios puede venir a mi vida y cómo se aplica esto? ¿Qué me enseña Dios acerca de sí mismo, acerca de Cristo, acerca del pecado, acerca de la vida? ¿Qué me enseña Dios? Y así piense y medite en la palabra. Y por supuesto todo eso con el objetivo de obedecer la palabra, o sea, de vivir la palabra de Dios. No la escuchamos en vano, no la oímos para escucharla simplemente y dejarla pasar. La escuchamos para vivirla, para aplicarla, para volvernos hacia Dios y hacer su voluntad. Así que dígale a Dios que le ayude a través de Cristo Jesús, que le ayude a obedecer su palabra y a vivir de esa manera para su gloria. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida, en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.